¿Ya tenemos Mateo 4? Pues se los voy a resumir primero, ¿verdad? Jesús fue bautizado, pasó 40 días y ¿cuántas noches? 40 noches en ayuno, siendo tentado por el adversario. Después que Jesús escucha que Juan el Bautista había sido encarcelado, él lanza su ministerio, se muda a su centro de operaciones, a un lugar que comienza con la C. ¿Quién me ayuda? Capernaum, ¿verdad? Y comenzó a predicar, a enseñar y a sanar. Esos son los 3 puntos del ministerio del Señor Jesucristo: a predicar, a enseñar y a sanar. Y en este capítulo va a llamar a sus primeros 4 seguidores, a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Pero nos vamos a enfocar un poquito en la tentación que Jesús tiene ahí en el desierto. Jesús es tentado y tenía el poder, y tiene el poder, en ese momento tenía el poder de eliminar a Satanás, al adversario, pero no lo hizo porque Satanás aún era necesario para que llegara al punto de la crucifixión, porque si no hay mal, si no hay, no existe el adversario, ¿quién lo va a crucificar? ¿Quién lo van a matar, verdad? ¿A quién va a manipular? ¿A quién va a utilizar Satanás? Así que era necesario que él se mantuviera para que nosotros pudiéramos tener nuestra redención en Jesucristo. Pero el adversario, hermanos, ¿desde cuándo ha intentado eliminar a nuestra salvación, nuestra potencial salvación? ¿Desde cuándo? Desde que teníamos la salvación. ¿Ok? ¿Cuándo más escuché? Desde el principio del mundo. Desde siempre, porque ahí con la línea, cuando vimos en Mateo ahí la genealogía, ¿verdad? ¿Cómo sucedió? Pero cuando nació Jesús, ¿qué sucedió con un rey? ¿Cómo se llamaba este rey? Herodes. ¿Qué quiso hacer con todos los niños? ¿O qué hizo más bien? Entonces desde un inicio intentó ahí eliminar nuestra salvación, ¿verdad? Es la primera vez que Satanás va a tentar a Jesús aquí en persona, que está registrado, pero lo vamos a ver que sucede muchas veces adicionales. Es más, cuando Pedro le está hablando, Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, ¿verdad? Pero son las mismas palabras que va a utilizar aquí en el capítulo 4, las va a utilizar más tarde en el capítulo 16. Así que un detalle muy importante: en toda la historia, en toda la humanidad, no vamos a encontrar una lucha, una tentación tan grande como la que vimos y la que vamos a ver aquí también en el Getsemaní. ¿Qué sucedió cuando Jesús estaba ahí en el Getsemaní? Todo el momento, todo el tiempo, el tentador, el adversario, el enemigo ha intentado de que Jesús no vaya a la cruz, porque si va a la cruz, ¿qué vamos a obtener nosotros? La salvación, ¿verdad? Así que el Señor se va a encontrar en una situación de elegir, de obedecer al Padre o hacer lo que Él quiere o lo que Satanás le está ofreciendo aquí. Pero si Él no va a la cruz, no tiene que sufrir, no tiene que hacer esto, pero nosotros perdemos la salvación. Era lo que estaba en juego aquí: obediencia al Padre para ir a la cruz, y nuestra salvación estaba en peligro. Una pregunta antes de entrar aquí al capítulo 4. ¿Jesús tenía la capacidad de pecar? ¿Sí? En su humanidad, porque tenía su... ¿En su humanidad? Porque si realmente no tenía la capacidad de pecar, entonces no hubiera sido una tentación verídica. Porque si no puede pecar, entonces no es tentación, ¿verdad? ¿Pero pecó? No pecó. Entonces no podemos negar su humanidad, porque también vamos a ver que tuvo hambre en este aspecto, ¿verdad? Entonces Hebreos 4:15 nos habla de algo: que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Y realmente hay 3 maneras de usted y yo ser tentados. Y fueron las 3 maneras que Él fue tentado. Todo pecado entra por estas 3 maneras. ¿Quién las conoce? Los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria. La vanagloria. Los deseos de la carne, ¿cuáles habrían sido en el tiempo de Jesucristo? Cuando está siendo tentado, ¿qué vamos a ver? Tenía hambre, ¿verdad? Y los vamos a ver ahí. Pero entremos ahí a capítulo 4 de Mateo, comenzando con el verso 1. ¿Lo tenemos? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo.
Aquí la palabra, note que comienza entonces. Esto significa inmediatamente. ¿Inmediatamente después de qué? ¿Qué sucedió en el capítulo 3? ¿O del bautismo? Fue bautizado. Entonces, inmediatamente de su bautismo. ¿Pero quién lo llevó al desierto? El Espíritu. El Espíritu dice, ¿verdad? ¿Pero cuál Espíritu? ¿Dirigido por el Espíritu de Dios será? Lucas conecta la escena del bautismo con la tentación. Como que si ser llevado por el Espíritu al desierto es una secuela de haber sido bautizado y estar lleno del Espíritu Santo. Es más, cuando entremos a Lucas capítulo 4, interesante que también es capítulo 4 de Lucas, y vamos a comparar los evangelios, porque muchos hablan de lo mismo, pero de diferentes ángulos. Quizás nos añade un poquito más, nos da otro punto de vista, que es lo mismo, pero nos ayuda a entenderlo. Entonces, Lucas dice de la siguiente manera: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado. Y Marcos dice, y luego el Espíritu le impulsó. Entonces, ser impulsado, ser dirigido, ser lleno, ser llevado por el Espíritu es la misma cosa, en este aspecto. Entonces, el Espíritu lo conduce ¿hacia dónde? De acuerdo a nuestro verso. Al desierto. Pero ¿quién va a ser el agente de tentarlo? Va a ser el diablo. Aquí al final, ¿qué nos dice del 1? Para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. El diablo, ¿verdad? Y vamos a hablar aquí un poquito del diablo, hermanos. Lo va a querer seducir a que desobedezca. Pero sabe que el diablo, Satanás, vamos a ver los diferentes nombres. Él tiene que pedir el permiso de Dios para hacer cualquier cosa. ¿Se acuerdan con el hombre Job? Se presentó. ¿Y quién le dio permiso? Dios. Él no hace nada sin el permiso de Dios. Aunque fue dirigido por el Espíritu de Dios, Dios no tienta a nadie, y vamos a aclarar esto más tarde. Tentado, aquí dice la palabra en el verso 1, para ser tentado. La palabra griega de ser tentado, se las puedo pronunciar si quieren. Se lee de esta manera, pereisthenai, que viene de la palabra pereisazo, para probar o examinar. Entonces, probar o examinar. Pero hay dos maneras. Una prueba o examen, cuando viene de Dios, es para probarte y para ser aprobado. Pero cuando es una tentación de Satanás, es para hacerte caer y fracasar. ¿Tiene sentido? O sea que Satanás siempre tienta con la intención de hacerte caer o de destruirte. Dios siempre prueba. Note la diferencia. Dios no tienta, Dios prueba con el fin de fortalecer y comprobar nuestra fe. Pero Dios no tienta. Jesús fue tentado, ¿pero por quién? Por Satanás. Aunque fue llevado por el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo llevándolo, no es Dios quien lo tienta, sino que es Satanás quien lo está tentando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto divino? ¿Es tentación o prueba? Prueba. Es un examen positivo para hacer, ¿qué cosa? Aprobado, ¿verdad? Pero del punto de vista del diablo, ¿qué es? Es una tentación para fracaso, ¿verdad? Para hacerte caer en ese aspecto. Un punto muy importante. Nadie es exento de tentación. ¿Se entiende? Toda persona puede ser tentada. ¿Sabían un secreto? ¿Yo soy tentado? Soy humano, ¿verdad? ¿Jesús fue tentado? Nadie es exento de tentaciones. Nadie. Pero el diablo tentó a Jesús con la intención de ¿qué? Hacerlo caer, eliminarlo para que no fuera a la cruz. Pero tampoco podemos demostrar nuestra fidelidad y obediencia si no hay tentación. Entonces, si no tenemos la oportunidad de pecar, nunca vamos a mostrar nuestra fidelidad. Si aquí hay $100, puedo ser tentado para agarrarlos y tomarlos. Pero si no hay $100, ¿voy a ser tentado para tomarlos? No, ¿verdad? Pues tiene que haber algo para poder, para esa prueba, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay otro detalle muy importante. La tentación no es pecado. Dígalo conmigo, la tentación no es pecado. O sea que no es pecado ser tentado. El pecado es cuando usted cae y cede y lo hace. Entonces no es pecado ser tentado.
Pero algunos de nosotros ahí vamos buscando la tentación para que no dejamos que nos encuentre, la vamos buscando, ¿verdad? Pero bueno, pero aquí está otro detalle muy importante. ¿Cuándo es cuando Satanás tienta? A Evita, allá en el jardín del Edén, ¿cuándo la tentó? Cuando estaba sola, ¿verdad? Cuando estaba solita. David, cuando todos los hombres estaban en la guerra. Y él estaba solito ahí en la... Hermano, para nosotros, el punto más Ajá. importante donde Él nos puede seducir, nos puede estar, es cuando estamos de ociosos. A veces estamos Ahí está, ¿verdad? De ociosos o solos, no haciendo lo que debemos estar haciendo, ¿verdad? Jesús fue tentado, ¿sabe dónde estaba? Solo, en el desierto. En el desierto. Estaba solo, estaba cansado, estaba hambriento, estaba vulnerable. A veces cuando nos sentimos vulnerables es ahí cuando el enemigo va a entrar, ¿verdad? Pero a la manada, el león que quiere ser anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero se va a agarrar a la más frágil, a la más nuevecita, a la más débil, pero la va a apartar para ahí darle, ¿verdad? Entonces ya hablamos de las tres maneras, pero las vamos a hablar. Pero aquí Mateo nos va a introducir a Satanás, pero nos lo va a nombrar de tres diferentes maneras. Aquí en el verso 1, ¿cómo le nombró ya? Al final del diablo. En el verso 3 lo va a nombrar el tentador. Y en el verso 10, lo va a nombrar Satanás. Entonces, diablo, tentador y Satanás. En el griego, el nombre de él es diabolos. Diabolos. En hebreo es Satán. Entonces, ¿cómo es en griego? No, en griego es diablos. Diabolos. Y en hebreo es Satán. Que significan ambos acusador y calumniador. Y se refiere todo esto a la obra de Satanás como el calumniador y acusador de los cristianos. Si usted va en Job 1, en el capítulo 1, y se presentó Satanás para acusar a quién. En Zacarías 3:1 se presenta el acusador ahí. Y hay muchos otros nombres, no los vamos a ver todos, pero aquí algunos de ellos. En el Nuevo Testamento, en Marcos, le va a conocer como Belzebub. También Marcos le nombra el malo, también le nombra el enemigo. Juan, en capítulo 8, le va a nombrar el homicida y el padre ¿de qué? De la mentira. Pablo le nombra Belial. Pedro le nombra vuestro adversario. Juan le nombra el pecador. También le nombra Abadón y Apolión, el destructor y exterminador. En Apocalipsis, ¿cómo se le conoce? ¿Quién me ayuda? El dragón. El dragón. Y también como la serpiente antigua, ¿verdad? La que engaña. Y estos son algunos de los nombres para Satanás, pero el más frecuente, los dos más frecuentes es diablo y Satanás. ¿Ok? Pero aquí hay un detalle muy importante y quiero que prestemos atención, hermanos. ¿Ok? Y no es una pedrada a las hermanas, pero es lo que la Biblia dice. La Biblia llama a la mujer chismosa y calumniadora. ¿Sabe cuál es la palabra en griego ahí? Diabla, diabólica, difamadora. ¿Se suena bonito? ¿Verdad que no? La palabra en griego, cuando dice hermanas no sean calumniadoras, la palabra calumniadora en griego dice diabla. O diabólica, no seas diabólica, no seas difamadora. Esa es la misma palabra que se le da a Satanás. Entonces, está fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué hace el diablo? Es un ángel caído que se disfraza como ¿quién? Ángel de luz también, ¿verdad? Pero es el antagonista, ¿verdad? Antagonista, es el adversario, es de Satanás. Su verdadera naturaleza no siempre la va a presentar así como él es. Porque usted y yo, ¿cómo nos imaginamos al diablo? Ahí con un trinche y con cuernos y con la cola en rojo. Pero dice, se disfraza de una manera llamativa, te presenta algo para seducirte de una manera que a ti te va... Un anzuelito ahí con una carnada que vas a ir ahí y te va a agarrar de ahí cuando menos te des cuenta, ¿verdad? Pero se disfraza como ángel de luz, nos dice Corintios, ¿verdad? Los fariseos, ¿sabe cómo lo consideraban a él? A Satanás como el príncipe de los demonios.
y que los demonios son sus siervos y sus mensajeros y sus súbditos. Y vamos a ver más tarde que cuando le ofrece algo a Jesús, lo que realmente le está diciendo, yo quiero ser tu jefe y quiero que tú seas mi súbdito, pero como se lo está presentando y con Biblia, se lo está torciendo para que él caiga en este aspecto. Así que vamos al verso 2. ¿Qué sucedió? Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Y solo Marcos nos da un detalle adicional aquí, que estaba con las fieras. Está solo, pero esto nos añade que había terror, horror, soledad, rodeado de las, ¿cómo se llaman esas? Hienas, hienas, ¿verdad? Hienas, rodeado por animales hambrientos. Imagínense solito en el desierto, él con hambre y las fieras también, pero él pasando ahí tiempo. Pero habla del ayuno aquí, ¿verdad? Y del hambre. Porque dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Esto indica otra vez que Jesús era también humano, expuesto al sufrimiento, a pasar hambre, ¿verdad? Pero ¿cuántos días y cuántas noches? ¿Cuántos días y cuántas noches pasó Moisés esperando la dirección del Señor? De la misma manera. Elías, ¿cuántos tiempos pasó ahí también? 40 días y 40 noches. Esto es representativo de cuántos años pasaron el pueblo en el desierto. 40 años, ¿verdad? Pero el pueblo fracasó. ¿Y quién tuvo éxito? Fue Jesús, ¿verdad? Jesús venció. Y Hebreos 2:18 y 4:15 nos habla, pero no lo vamos a ir a ver en este momento. Pero note esto, dice, podemos malentenderlo, porque dice el 2, y después, ¿qué tuvo? De haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. De Mateo y de Lucas entendemos que Satanás se presentó a Jesús para tentarlo al finalizar los 40 días y las 40 noches. Pero de Marcos vamos a entender que fue en el lapso de 40 días y 40 noches. No nos dice cuándo, sino que Marcos como que nos da a entender que entre el primer día y el 40 fue tentado. Porque si lo entendemos de Mateo que fue después de los 40 días, entonces continúa con hambre y ayunando más de 40 días. Si fue al final de los 40 días, ¿verdad? Pero de Lucas vamos a entender que fue durante los 40 días. Entonces, ¿cuál fue, hermanos? Después, en el lapso de o durante los 40 días. Yo deduzco de otra escritura, bueno, más tardecita se los voy a dar, ¿verdad? Pero, ¿usted ha ayunado un día? ¿Le da hambre? ¿Cuándo va a comenzar a tener hambre? ¿Después de 40 días? Entonces, de Apocalipsis 12:10, algunos ni ayunamos y como quiera nos da hambre, ¿verdad? Todos los días. Vamos a Apocalipsis 12:10, no pierda Mateo ahí. Apocalipsis 12:10. De este pasaje yo deduzco de que realmente la tentación fue diaria, todos los 40 días, ¿ok? Entonces las tentaciones que vamos a ver tardan 40 días, ¿ok? ¿Qué dice Apocalipsis 12:10? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, ¿ok? y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Y qué dice después? que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, ¿cuándo acusa a Satanás? Día y noche. Todo el tiempo. ¿Se toma vacaciones Satanás? No. Y no estoy diciendo que nosotros no deberíamos tomarnos vacaciones. Es bueno tomarnos vacaciones. Deberíamos tomarnos un tiempo. Pero de ser cristianos no nos tomamos vacaciones, hermanos. Porque Satanás no se toma vacaciones. Te va a atacar todos los días, todos los días. Entonces de este versículo concluimos que los ataques de Satanás para contra Jesús fueron ¿cuándo? Durante todos los días de 40 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluimos? Que Jesús fue tentado y venció. Venció la expectativa popular de que el Mesías debería establecer su reino aquí, un reino terrenal con poder militar, porque en ese tiempo creían que Jesús iba a ser el que iba a restablecer el reino davídico. Entonces, eso es lo que ellos querían. Y Satanás le va a ofrecer un reino terrenal, pero él está aquí para establecer un reino
celestial. Y los discípulos de Jesús no lo entendieron hasta después de la crucifixión de Jesucristo. Y lo vamos a ver allá en Mateo 16 cuando lleguemos allá, y en Hechos también más tarde. Pero veamos el verso 3 de Mateo 4. ¿Y vino quién? Entonces, ¿cómo le dijo en el verso 1? Diablo. Y aquí en el verso 2, el tentador. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que el tentador, otro de sus títulos, ¿verdad? Satanás. También Pablo lo utiliza de esta manera en 1 Tesalonicenses 3:5. Pero esta expresión aquí, si eres el Hijo de Dios. Satanás, nos dice la Biblia que él conoce Biblia, que los demonios creen y ¿qué hacen? Tiemblan. Ellos saben quién es Dios, ellos saben quién es Jesús. No estaba dudando que si tú eres, le está diciendo, ya que eres el Hijo de Dios. Y nosotros utilizamos esta expresión a veces, si vas a la tienda me traes la leche, por favor. O sea que ya que vas a la tienda, tráeme la leche. Igual de esta manera, ya que eres el Hijo de Dios, haz esto. Pero si Jesús le obedece a él, ¿a quién le va a estar obedeciendo? Al diablo. ¿Tiene Jesús la capacidad de hacer algo de las piedras? Es más, nos dice que la Biblia que las puede hacer, ¿qué? También que hablen, que le adoren, etc. Él puede hacer lo que él desee. Pero aquí él se estaría sometiendo a lo que Satanás le está indicando que haga, ¿verdad? Entonces, lo está desafiando a obedecer su autoridad, no la autoridad de Dios. Y entonces le está diciendo de esta manera, puesto que tú eres el Hijo de Dios, tienes el poder para aliviar tu propia hambre, hazlo. Pero ahí le estaría obedeciendo al diablo, ¿verdad? No al dueño, no a Dios. Pero le está diciendo, tú eres el dueño de todo, tú eres el creador. Allá Colosenses nos dice que quién hizo todas las cosas. Entonces, y si te mueres de hambre, no vas a obtener este reino. Éntrale, come, dale. Entonces, Jesús tenía hambre. ¿Qué nos dijo el verso 1? ¿O fue el 2? El 2 al final tuvo hambre, ¿verdad? Entonces, y cuando leemos a Mateo, a Lucas, a Marcos, la misma historia, paralelamente, no es contradicción, sino que uno dice, haz que estas piedras se hagan pan. Otro dice, haz que esta piedra se haga panes, o estas piedras se hagan panes. Lucas dice, di a esta piedra que se haga pan en singular. Pero otra vez la idea es de que aliméntate. Pero Satanás hasta cierto punto le está diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero mira, ¿dónde naciste? En un establo, en un pesebre. Tú eres el Hijo de Dios, pero tuviste que ser llevado, cargado como bebé, para ser llevado a Egipto para no morir. Tú eres el Hijo de Dios, pero vives debajo de un techo de un carpintero. ¿Realmente eres el Hijo de Dios? Pues pruébales quién eres. Tú eres el Hijo de Dios que una voz del cielo anunció cuando te bautizaste. ¿Qué dijo la voz? Mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Muéstrales, Jesús! Entonces, pero si Jesús se somete a Satanás, la llevamos de perder. Verso 4, ¿qué dice? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué utilizó aquí el Señor Jesucristo? La palabra. ¿Qué nos dice Efesios 6:17? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es? Es la espada, ¿verdad? Del Espíritu Santo para combatir nuestras tentaciones. Entonces, ¿cómo podemos refutar nosotros las tentaciones? Con la palabra de Dios. Pero hermanos, si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, si no la memorizamos, si no la aprendemos, Satanás creo que por allá dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, no, ¿verdad que no? Pero ¿cómo fue Jesús capaz de resistir todas las tentaciones de Satanás? Porque Él conocía las Escrituras. Pero Él mismo es la palabra, nos dice, Él es el verbo que se hizo carne, ¿verdad? Pero aquí está un detalle, hermanos, no basta conocer la palabra de Dios. No basta. Porque nos dice otra vez que la Biblia que Satanás y sus demonios creen y tiemblan, pero no la obedecen. No la obedecen. Entonces, no solamente a nosotros nos basta conocerla, sino que debemos ¿qué hacer? ¿Qué?
obedecerla, ¿verdad? Y ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero ¿qué le dijo Jesús? No solo de pan. Esta cita se encuentra ya en Deuteronomios 8:3. Y habla de la provisión de Dios hacia su pueblo allá en el desierto. Y aquí hay un punto muy importante, hermanos. Satanás no puede invalidar las escrituras, pero sí las puede torcer, las puede sacar de contexto, las puede manipular. Y a veces nos va a dar las que nos gustan para nosotros ahí torcerlas, nosotros mismos. Es más, 3 veces Jesús va a responder con citas bíblicas. Pero vamos a notar que solamente 2 de ellas Satanás le utiliza. En la última no le va a ofrecer Satanás una cita bíblica. Y realmente Mateo, Marcos y Lucas nos dan las tentaciones en diferentes órdenes, pero otra vez al final de cuentas son las mismas. Pero Jesús le va a responder con citas de Deuteronomio cuando se trata con el... ¿Y quién fue el pan del pueblo en el desierto? El maná, ¿verdad? ¿Quién es este maná para nosotros ahora? Jesús, ¿verdad? Por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Porque si queremos realmente vivir, es a través de Jesucristo quien ofrece la vida abundante. Santiago 4:7 también nos recuerda que nos sometamos ¿a quién? A Dios, someteos a Dios y resistid ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué hará Él? Huirá de vosotros. Pero tenemos que someternos a Dios. Aquí Satanás va a ofrecer, sométeteme a mí y yo te voy a dar lo que tú quieres. ¿Quieres fama? ¿Quieres fortuna? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres tener éxito? Obedéceme a mí. Él es el Dios de este siglo y vamos a hablar de esto. Ok, entonces, ¿dónde vamos? ¿En el 4? Ok, el 5. Entonces, ¿qué sucede? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Dónde está la santa ciudad? Jerusalén. La ciudad sagrada para el pueblo. ¿Por qué es sagrada? Porque ahí habitaba la presencia de Dios. Y estaba el templo ahí, ¿verdad? Era el centro religioso para todo judío, ¿verdad? Entonces era también donde se esperaba la llegada del Mesías. Malaquías 3:1 que acabamos de terminar, ¿verdad? El sol de justicia que vendría. Ahí lo esperaban. Pero Herodes se había congraciado con los judíos porque él había renovado el templo de ellos, queriendo ganarse la confianza de ellos. Pero este edificio era el más alto de la región. De ahí se podía ver los valles, a la redonda ahí. El pináculo del templo, se podía ver todo Jerusalén a la redonda. ¿Qué dice el verso 6? Y le dijo, ¿quién? Satanás, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y note que va a usar escritura otra vez. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces pregunta, ¿Satanás conoce Biblia? Sí. Satanás citó las escrituras para hacer que Jesús pecara. Sí. Pero aquí está un detalle. Debemos usted y yo conocer la Biblia y estudiarla cuidadosamente y prestar atención no solamente al contexto y a nuestra interpretación de tal, porque a veces queremos manipularla para nuestro bien. El motivo que hemos estado yendo verso por verso, capítulo por capítulo, es para poder tener acceso y estudiar todo. Y solamente es abuelo de pájaro en este momento. Pero si estudiamos de temas que no está mal, vamos a seleccionar los temas que nos gustan, aquello que me hace sentir bonito solamente, y lo que no, pues vamos a ignorarlo y hacer a un lado, ¿verdad? Pero el diablo citó el Salmo 91, pero no lo citó completamente. Y lo sacó de contexto y lo torció. Vamos a Salmo 91, 11 y 12 solamente. Vamos a ver esos dos, que esto es lo que está citando ahí, ¿verdad? Salmo 91, 11 y 12. Eso es lo que Satanás le está citando a Jesucristo. ¿Qué dice? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. A ver, vamos a ver cómo le dice aquí. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Va bien? ¿Sí? ¿O no? Ah, ¿verdad? No dice, cuando te eches del pináculo el Señor te va, ¿ok? Entonces, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué dice la segunda parte? Y vamos a regresar ahí a Mateo 6, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti.
y en sus manos te sostendrán. ¿Dónde se quedó esa parte? Vamos a ver la que dice ya en el Salmo, que te guarden en todos tus caminos. Dice el 12 del Salmo 91. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa parte sí la dijo Satanás. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es lo mismo, pero ¿qué parte se saltó Satanás? En el principio y en la mitad del 11, la segunda parte. Que te guarden en todos tus caminos. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál es la promesa para todos aquellos que caminan en los caminos del Señor? ¿Cuál era el camino de Dios para Jesús? Que Él viniera, naciera, viviera una vida perfecta y muriera en la cruz del Calvario. Pero Satanás le está ofreciendo algo a cambio, pero para hacer la voluntad de Satanás. No los caminos de Dios, sino los caminos de Satanás. Pero eso no le convenía a Satanás citárselo. Entonces lo dejó fuera. ¿Notó cómo torció? Y lo sacó de contexto. Entonces, una de las tácticas de Satanás es citar las escrituras fuera de contexto, torcerlas u omitir una parte del contexto o del texto. Entonces, omitió las palabras que te guarden en todos tus caminos, la segunda parte del 12. Entonces, ¿estaría Jesús obrando en acorde con los caminos de Dios si le obedece a Satanás? Estaría cumpliendo la voluntad de Satanás, no la voluntad de Dios. Y aquí no es garantía que usted puede hacer lo que usted le dé a su regalada gana, porque dice aquí que el Señor lo va a guardar. Entonces me voy a atravesar el freeway alocadamente porque el Señor me va a guardar. Voy a ir a la guerra sin fusil porque el Señor me va a guardar. No es lo que está diciendo. Entonces lo podemos sacar de contexto para manipularlo, ¿verdad? Verso 7 de Mateo 4, ¿qué dice? Entonces Jesús le contesta. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús le está citando Deuteronomio 6:16. Pero Jesús como le está diciendo a Satanás, buena cita la que ha citado, pero la ha sacado de contexto. Pero si estás hablando de principios, aquí te va una. Y le cita Deuteronomio 6:16. O sea que hacer lo que el diablo indicaba sería tentar a Dios. Si Jesús le obedece a Satanás, es tentar a Dios. Entonces por eso le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que, en verdad, sí está escrito y en promesa confío en su contexto, pero esta es más aplicable aquí, le dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Así que Él está diciendo, sí, el Señor promete guardar a sus hijos que andan en sus caminos. ¿Qué nos dijo en Mateo 28, del 19 al 20? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y es verdad. Pero ¿para quién se lo dijo? Al que va y hace discípulos y le obedece en este aspecto, ¿verdad? Verso 8, ¿qué dice? Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Una pregunta. Y ahorita se los va a ofrecer, ¿verdad? Pero ¿tiene Satanás el poder sobre los reinos del mundo? Sí, aquí sí. ¿Él tiene el control? Sí, él es el príncipe. ¿Ok? O cuando pecaron Adán y Eva. ¿Ok? Se le entregó a él. Sí. ¿Ok? Y porque le va a decir en el 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea que yo te lo voy a dar porque es mío. Satanás le está diciendo a Jesús. Pero ¿quién es el creador de todo? Él. Es de Él. Pero Satanás le está diciendo, si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Entonces, ¿pero quién se lo dio? Sí, fue cuando Adán y Eva pecó, pero ¿quién mismo le permite tener este control? Dios. Es Dios mismo. O sea que nótese que Satanás aún reconoce que dice, me es dado, y lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Otra vez llevó al monte y le dijo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿verdad? Entonces le dice en el 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y de aquí no lo entendemos de Lucas, perdón, de Mateo, pero de Lucas lo vamos a entender que le va a decir, porque a mí me es entregada
y a quien quiero, la doy. Si usted lee la historia, esta misma historia en Lucas más tarde, Lucas nos añade, da esta explicación adicional que Satanás dijo: me es dada porque a mí es entregada. Alguien tiene que entregársela. O sea que Satanás tampoco es el primero. Pero ¿cuál era su deseo y cuál ha sido su deseo? Ser esa persona, ser como el Altísimo y aún más grande que el Altísimo, ¿verdad? Pero dice, a mí es entregada. Pero yo quiero todo el poder, así que si Dios mismo me obedece a mí, pues voy a ser el número 1. Pero lo que le está diciendo a Jesús, si tú me obedeces, vas a ser el segundo en mando, porque yo voy a pasar a ser el 1. Y a quien yo quiero, la doy. Así que Satanás puede ofrecer el mundo entero. Hermanos, ¿qué nos ofrece el día de hoy a nosotros? Lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Lo que el mundo ofrece. Pero también le está ofreciendo el mundo y la gloria de ellos en este momento. Pero Satanás hoy un día, hermanos, nos ofrece lo material, el materialismo. Por eso más tarde Jesús en Mateo les va a decir, no puede servir a dos señores, al mundo y a Dios, ¿verdad? O a las riquezas y a Dios, a lo material, porque también nos va a decir más tarde, todo lo material un día, ¿qué va a pasar? Pero lo eterno es lo que va a durar, ¿verdad? Ok, así que en ese sentido Satanás sí está hablando verdad, de que le es entregado a él el mundo y todo esto, pero un día va a pasar y él lo puede entregar a quien él quiere, a sus súbditos. Así que en este caso le está diciendo Jesús, yo quiero que tú seas mi súbdito. Yo quiero tener todo control y todo dominio. Y sí, Jesús más tarde le va a nombrar 3 veces a Satanás el príncipe de este mundo. No porque lo reconoce como su Señor y Rey de Jesús, sino que le nombra que Él es el príncipe en este momento. Se le ha dado esta autoridad. Lo vamos a ver en Juan 12:31, 14:30 y 11:16 más tarde en Juan. Pero el apóstol Pablo lo llama el Dios de este siglo, allá en 2 de Corintios. Y el autor de Hebreos en el 2:14 lo nombra el que está, no solamente lo nombra el diablo, sino que el que tenía el imperio de la muerte. Entonces en Hebreos 2:14 Jesús vino, el autor de la salvación, vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y nos aclara que esto es el diablo, allá en Hebreos 2:14. Pero ¿qué le ofrece aquí a Jesús? Si postrado me adorares. Esa es la única condición y es monstruosa, hermanos, es terrible. Pero nótese que aquí no utilizó cita Satanás. Porque no hay nada que él pudiera utilizar para sacarlo de contexto o torcerlo. Porque él sabe que el único que merece la adoración es ¿quién? Es Dios, ¿verdad? Entonces aquí está blasfemando. Pero otra vez, ahí está el detalle. El 10, ¿qué dice del 4? Ayúdenme, por favor. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces Jesús le contesta, ¿cómo? Con Biblia otra vez, ¿verdad? Vete Satanás, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Nótese que aquí es cuando el Señor Jesús le nombra por primera vez Satanás a Satanás. Mateo nos dijo quién era, pero él ha estado disfrazado como alguien, un espíritu positivo, porque le está citando Biblia, le está dando cosas bonitas que suenan bonito y suenan verdad, pero aquí ahora descaradamente le dice, adórame a mí. Y Jesús aquí ahora le reconoce como Satanás, el tentador disfrazado, ve su verdadero carácter. ¿Y qué hace? ¿Qué le ordena? Retirarse, vete. ¿Quién puede ordenar a quién? Satanás ha estado intentando ordenarle a Jesús, pero aquí Jesús le ordena a Satanás que se retire. La palabra adorarás, aquí en el griego, es proskuneseis, de la palabra proskineo, que significa postrarse. Postrarse hacia adelante puede indicar arrodillarse, pero puede indicar caer postrado completamente con su rostro
al suelo, pero lleva otra palabra, es una palabra doble, postrarse y besar. Entonces, ¿se recuerdan en nuestros tiempos cómo crecimos algunos? Que besábamos la mano de un sacerdote, de un padre. En algunos lugares besan los pies de... Eso significa adorar. Entonces aquí postrado, me adorares. O sea que ya sea que arrodillado o pecho en tierra, besando mis pies, me adorares, le dice Satanás a Jesús. Puéstrate, bésame, adórame, témeme y sírveme, le está diciendo Satanás a Jesús. Pero ¿qué le contesta a Jesús? El único que debe ser servido, temido, adorado, besado, es ¿quién? Nuestro Señor, ¿verdad? Entonces Satanás quería para él lo que era prohibido, porque lo único que para quien no es prohibido es para Dios, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También Deuteronomio 6:13 le estaba citando. Y por eso más tarde en Mateo 6:24 Jesús va a decir también otra vez, nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? El 11, ¿qué dice? Ayúdenme por favor, vamos más rápido. Le servían, ¿verdad? A servirle. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces Jesús, victorioso aquí en este momento de la tentación, de las falsas ofertas de Satanás. Pero hermanos, Satanás se va a ir, pero va a retornar. Va a retornar. ¿Y quiénes vienen aquí a socorrerle, a servirle, a administrarle? Los ángeles. Y Hebreos 1:14 nos habla de esto, que ellos ministran a sus hijos también aquí, a los hijos de Dios. Y los ángeles han jugado diferentes papeles a través de la historia. Aquí sirvieron a Jesús, son mensajeros. A María, ¿qué le anunciaron? El nacimiento. A José llegaron los ángeles a tranquilizarlo. También dieron el nombre de Jesús. A los pastores llegaron a anunciarle el nacimiento. A José le avisaron que se llevaran al niño para Egipto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero aquí, ¿sabe qué llegaron a hacer a Jesús? A proporcionarle alimento físico y alimento espiritual. De esta manera de servirle. La palabra de servirle significa de ponerle a la mesa algo también. A Elías también le hicieron lo mismo los ángeles. Después utilizado el Señor ¿a qué cosa? Okay. Entonces, pero aquí los ángeles proporcionan alimento físico y espiritual, también fuerzas espirituales aquí. Vamos al verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, aquí cambia de tema ya, volvió a Galilea. Entonces Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, encarceló a Juan el Bautista. ¿Por qué lo encarceló brevemente? ¿Quién me recuerda? Porque le dijo, confrontó a Herodes que tenía... Que estaba pecando. Le dijo la verdad, arrepiéntete. ¿Sabe cuál era el tema de Juan el Bautista y de Jesús? Arrepentidos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A nadie le gusta que le digan sus verdades. Arrepiéntete, cambia. Entonces Juan es encarcelado. Y ese fue el tiempo de Jesús de decir, ok, voy a lanzar mi ministerio público ahora. A comenzar a predicar fuertemente. Porque el tiempo se había llegado. Josefo nos dice que Galilea tenía 104 pueblos, cada uno con más de 15.000 habitantes, no millones, 15.000 habitantes más. Entonces Jesús estaba en un pueblo pequeño, se muda a uno más grande, donde hay pueblos con mucha gente, porque se llegó el tiempo de predicar la palabra del Señor. ¿Qué dice el 13? Y dejando a Nazaret, que era un pueblo más pequeño, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Así que Capernaum era la ciudad de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que vamos a ver más tarde que el Señor los va a comenzar a llamar. Algunos de ellos eran discípulos de Juan. Entonces, aquí este lugar, en Capernaum, Galilea, había sido designado para algunas tribus. ¿Quién se acuerda? Allá en Josué 9. Para Aser, para Neftalí, para Zabulón, cuando los israelitas llegaron por primera vez. Pero nunca la conquistaron al 100% porque nunca eliminaron al 100% a los cananitas, no los expulsaron.
Entonces por eso también estaban en oscuridad y necesitaban que se escuchara la salvación del Señor. Verso 14, vamos ir más rápido. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Hasta el momento, hermanos, si usted ha notado, se han estado cumpliendo muchas profecías. Desde el capítulo 1 de Mateo, Malaquías todavía nos dijo uno que vendría el sol de justicia, ¿verdad? Pero aquí en Mateo dice para que se cumpliese. En cada capítulo hemos visto algo que se iba cumpliendo de lo que el Señor. Y aquí que está diciendo Mateo, para que se cumpliese lo dicho por ¿quién? El profeta Isaías, ¿verdad? Entonces Mateo va a enlazar mucho el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, con lo que está sucediendo y el ministerio de Jesucristo. Entonces el motivo de que Jesús se trasladó o arribó aquí a este lugar era para que se cumpliese allá Isaías 9 del 1 al 2, señalando que el Mesías, otra vez la luz, llegaría a Zabulón y a Neftalí, a la región de Galilea, a Capernaum, porque estaban en oscuridad en este momento. Verso 15, ¿qué dice? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Así que estos territorios de Zabulón y Neftalí habían sufrido muchas guerras con los asirios, los de Asiria, pero iban a recibir nuevamente la bendición del Señor, la luz, a través del nacimiento de Jesucristo, que también en Mateo 1:22 dice, y daré a luz un hijo y llamaré su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de pecados, ¿verdad? Entonces aquí va a llegar a salvarlos, a redimirlos, a hacer luz, a sacarlos de las tinieblas. ¿Qué dice el 16? El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué vio? Gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí el sol de justicia, ¿verdad? Así que estaban cubiertos, saturados de tinieblas, de idolatría, de pecado. Pero los dichosos que aquí primeramente se anunciaría el Evangelio, que Jesús mismo, el Verbo que se hizo carne, se humanó, iba a predicar la palabra. Nace aquí el sol de justicia, alumbrando, disipando las tinieblas como cantamos y dándoles la luz que ellos esperaban, la luz de la vida. También este era un cántico profético allá de Isaías capítulo 6 y 7 hasta el 12, y no vamos a tomar el tiempo para ir a verlo. Pero hermanos, ¿qué sucede hoy en día en nosotros cuando viene el Evangelio, la luz a nuestras vidas, a nuestra alma? Nos dice que nace el día, se hace de día, ¿verdad? La luz se revela. Esto es lo que hace el Evangelio. Y la doctrina del arrepentimiento, hermanos, es la que debemos predicar. Ningún otro evangelio más que Jesucristo vino a perdonarnos para que nosotros nos arrepintamos y le aceptemos, arrepintiéndonos de nuestros pecados. El 17, ¿qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a hacer ¿qué cosa? A predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ay, hermanos, ¿qué comenzó a hacer Jesús? A predicar. ¿Y cuál era su enseñanza? ¿Cuál era su predicación? ¡Arrepiéntanse! ¿Verdad? Pero hermanos, aquí hay un pequeño problema. Nosotros hemos asociado la palabra predicación con aburrimiento. Ay, hermano, eso está aburrido. ¿Sabe cuál es la palabra griega de predicar? Kerusein. Kerisín también se puede pronunciar. Y esto es la proclamación de un heraldo, de un rey. El heraldo, el profeta o el mensajero o el ángel, se le puede nombrar también, está llevando la palabra que el rey está comunicando. Entonces, es un mensaje directo del rey. Y tú eres el mensajero. Y tú tienes que decirlo. Y lo tienes que decir tal y como es. No, yo creo, hermanos, que lo que el rey quería decir, no sé, pero quizás pueda ser que tal vez, a lo mejor, no sé. No, este mensajero llegaba directamente con autoridad diciendo, esto es lo que el rey ha dicho. Y se va a cumplir, y se va a hacer, y se va a realizar. Entonces no era un tal vez, o quizás, o probablemente,
sino que era un mensaje definitivo. Y aquí les está diciendo, arrepiéntanse, porque eso es lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Cambien y dejen, tórnense de sus malos caminos y vengan hacia la verdad. Así que traía una orden del rey con decisión, con la ley del rey. ¿Y cuál era el mensaje del Señor? Arrepiéntanse. Pero usted y yo, para poder proclamar la palabra del Señor con poder y verdad, tenemos que conocer la verdad, la palabra de Dios, estudiarla, para saber cuál es el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. Así que debe hacer con autoridad, diciendo arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos, de sus propios caminos, anunciaban. Vuélvanse a Dios, cambien de la dirección que han ido y retornen a Dios, hacia Dios. En lugar de alejarse, acérquense a Él. Entonces, desde este entonces, ¿qué comenzó a hacer Jesús? A predicar. Esto es un año después de haber sido bautizado. Entonces, ha pasado un año desde su bautismo y comenzó a predicar. Hermanos, ¿cuándo nosotros deberíamos comenzar a testificar y a predicar de Jesucristo? La mujer samaritana, ¿cuándo lo hizo? En ese momento. No estoy diciendo que es malo tomar clases de teología y estudiar en seminarios. Deberíamos, los que podemos, pero podemos hacerlo con nuestra propia Biblia, estudiarla y escudriñarla para poder compartirla. Así que ha llegado, ha venido, ¿qué está aquí en este momento? Les dice el Señor, el reino de los cielos. O sea que esto da inicio, porque faltan ciertas partes para cumplirse, pero ha llegado, está aquí. Estamos inaugurando, en otras palabras, el reino de Dios, el reino de los cielos. Mateo lo nombra, pero Marcos y Lucas lo van a nombrar el reino de Dios, porque Mateo, en su audiencia, no se atrevían ni a mencionar el nombre de Dios, por eso le nombra el reino de los cielos. Lo reemplazaba con el nombre de reino de los cielos, refiriéndose a Dios. Pero Lucas y Marcos dicen el reino de Dios, hablando de lo mismo en este aspecto. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Verso 18, ¿qué dice? Andando Jesús junto al mar de Galilea, o sea que en su ministerio predicando y enseñando, ¿qué vio? A dos hermanos. Ya estos dos hermanos, más tarde Juan, el Evangelio de San Juan nos va a decir que ya habían conocido a Jesús. O sea que ya habían creído en Jesús. Pero este llamamiento va a ser un segundo llamamiento. El primero fue el arrepentimiento. Ya le conocieron como su hijo único y suficiente Salvador. Ahora este llamamiento va a ser diferente. ¿Qué les dice? Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. ¿Qué hacían? Echaban la red en el mar. ¿Porque qué? ¿Qué hace un pescador? Esto es lo que hace. El mar de Galilea era pequeño. Lucas le llama lago. Limné le nombra lago en el griego. Pero aquí en Mateo está thalassa. Esa es la palabra para mar en griego. Pero este lago o mar ha sido conocido por diferentes nombres en el transcurso de la historia. En el Antiguo Testamento era conocido como el mar de Cineret, allá en Números. En el Nuevo Testamento también se le conoce como el mar de Tiberias. Juan le va a nombrar el mar de Tiberias. Y también se le conoce como el lago de Genesaret. Y este lago aproximadamente tiene 23 kilómetros de largo y 12 de ancho. Pero algunos le nombraban lago, otros le nombraban mar. Pero estamos hablando del mismo cuerpo de agua. Entonces, en los días de Jesús, el mar de Galilea estaba saturado de barcas de pesca. Es más, el historiador Josefo dice que en una de sus expediciones no tuvo dificultad él reunir ahí aproximadamente 240 barcas de pesquería, de pesca, y salieron allí a hacer pesca. Hoy en día no hay tantos, pero en los tiempos de Jesús había un montón. Entonces muchos tenían su negocio. Tu inversión era tener una barquita, un barquito, y había tres maneras de pescar. Una era con anzuelo. ¿Cuántos han pescado con anzuelo? Ese es más paciencia, con una caña, con una latita, un palito a tirar el anzuelo. La segunda manera de pescar era con tarraya, con red, con net, y era tipo campana. Yo he pescado con tarraya, y se lanza, ¿verdad? Y lo hace una persona. Pero había otra clase de red. Esta red la podías llevar, un solo barco podía llevarla. Era difícil, pero los trabajadores de un solo barco van abarcando ahí lo que van pescando. Pero era mejor que dos barcos fueran paralelos
y esa atarraya o esa net se extendiera y formaba una clase de cono ahí entre los dos barcos que van marchando. Entonces era buena inversión, y note lo que va a pasar aquí enseguida. Y note a dónde va Jesús a buscar sus discípulos, sus predicadores. No fue allá con los eruditos, no fue a los sumos sacerdotes, no fue a los ancianos, fue a los comunes y corrientes que tenían su trabajito, su negocio ahí, a llamarlos. ¿Qué dice el 19? Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Así que, ¿a quiénes llamó? A los pescadores. ¿Pero qué les dice? Vengan en pos de mí. O sea, síganme. Sean mis discípulos. Un detalle, una pregunta. Jesús le dice a Pedro y Andrés: dejen su negocio lucrativo de pescar para convertirse en pescadores de hombres. O sea, para que hagan negocio lucrativo espiritual, no lucrativo de dinero así, sino espiritual, pescando almas. Hoy cantamos: Señor, dame una caña de pescar para pescar las almas para ti. Todos debemos pescar almas para el Señor, siguiendo el ejemplo de Jesús y sus discípulos, siendo pescadores de hombres. Pero otra vez, Jesús no fue a los más intelectuales, a los más influyentes, a los de una posición en la alta sociedad. Tampoco fue a los más pobres. Estas personas eran trabajadoras, hombres normales y corrientes con su negocio. Pero ¿qué les dijo? Síganme, síganme, síganme. Entonces sus primeros 4 discípulos, ¿sabes qué eran? Pescadores. Andrés y Pedro habían sido discípulos de Juan el Bautista. ¿Pero dónde está Juan el Bautista? Encarcelado. Entonces ahora están siguiendo ¿a quién? A Jesús. Y más tarde Jesús va a agregar 2 grupos más de 4. Entonces aquí nos indica que no deberíamos hacer el ministerio solos. Hay que invitar a otros. Hermano, acompáñame, vamos. El 20, ¿qué dice? Ellos entonces, y vamos a hablar de esta palabra entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Porque podemos interpretar entonces, en otras versiones dice luego, pero usted y yo luego lo hago. O sea que estamos diciendo como después, ¿verdad? Pero aquí, si leemos las otras historias, en algunas de las versiones dice luego. Pero esto da a entender que es en el instante, sin dudar, en ese preciso momento. Pero ¿qué hacemos usted y yo? Es más, en el discipulado estuvimos hablando ayer nosotros también de que unos le dijeron: Señor, te vamos a seguir. Pero Jesús les explica: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, ¿estás seguro? Y a los otros le dijeron: Señor, quiero seguirte, pero deja primero ir a enterrar a mi padre. Lo que está diciendo no es de que el padre había muerto, sino que dame el suficiente tiempo para ir a disfrutar la vida que le sobra a mi padre, y ya después que muera y yo no tenga responsabilidad, ahora sí te voy a ir a seguir. El otro le dicen: Señor, déjame ir a despedirme de mi familia y luego te sigo. Pero no está diciendo: voy a asomarme y decirles adiós, me voy. Sino que les está diciendo: deja que crezcan y mis viejitos se mueran y despedirme de ellos. Y ahora sí, que ya no tenga nada de responsabilidad, te voy a seguir. El Señor le dice: entonces no eres apto para el reino de los cielos. Sígueme ahorita, inmediatamente. Entonces ellos le siguieron inmediatamente. Este verbo, para los que ustedes que conocen más, es un pretérito indefinido. En el griego se le nombra aoristo. En español no tenemos esto, ¿verdad? Pero indica acción puntual, instantánea y definitiva. O sea que este mismo verbo es uno de los términos que se utilizan y se emplean frecuentemente para los discípulos de Jesús que le iban siguiendo. No le sigues un rato y luego te vas para donde tú quieres, sino que le sigues continuamente todos los días, diariamente, ¿verdad? Así que es que más que caminar literalmente detrás de Él, pisando sus huellas, es reconocerle como nuestro Señor y Salvador, soberano sobre nuestras vidas, y obedecerle. Verso 21, ¿qué dice? Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. ¿Qué hacían?
remendando sus redes. ¿Y qué les dijo? Y los llamó. Así que al llamarlos a ellos también se levantaron y dejaron sus redes inmediatamente. Pero ¿sabe qué? De los 12 discípulos de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo se van a constituir el círculo más cercano de Jesús, más íntimo. Van a pasar más tiempo con él. Ellos con más ganas le van a seguir. Que aunque ahí Pedrito, que vamos a aprender que un ratito se iba a titubear, ¿verdad? Pero el discípulo amado, ¿quién era? Juan. ¿Y Jacobo se cree que era quién? Bueno, vamos a llegar más tarde ahí a este. Pero estos tres van a tomar de su círculo más cercano. Lo van a observar a hacer el primer milagro de levantar a una niña que se había muerto. ¿Cómo se llamaba ella? Era la hija de Jairo. También ellos van a estar con Jesús en el monte de transfiguración. También van a estar con él en el Getsemaní. Porque lo que hace, deja a unos aquí, se lleva a otros aquí y luego él se va, ¿verdad? Verso 22, ¿qué dice? Y ellos dejando, después de que remendaron las redes, le siguieron. Y después de que se despidieron de su padre, le siguieron. ¿Así dice? ¿Así dice? No. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, y Marcos nos va a explicar un poquito más. Dice, y dejando a su padre Zebedeo, ese sí se llamaba su padre, en el barco con los jornaleros. O sea que tenían negocio, pero lo dejaron todo y siguieron al Señor. Dejaron a su padre, a los trabajadores, a la barca, a las redes. Ellos eran los que sabían remendarla y así la dejaron. El 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y haciendo ¿qué? Enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Proclamó el evangelio con poder, predicó, arrepiéntanse. ¿Qué más hizo? Enseñó en las sinagogas y sanó. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Predicar es proclamar. Esto es lo que Dios dice. La enseñanza es explicar, darle el significado, la relevancia para nosotros en este tiempo. ¿Dónde lo hacía él? El 23 dice, recorrió Jesús toda Galilea. O sea que toda Galilea, ¿dónde? En las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran lugares específicos para instrucción religiosa y oración. Lugares para enseñar y para predicar el evangelio en la comunidad judía. Es más, cada comunidad judía tenía una sinagoga, o escuche bien, una sinagoga o una casa de reunión o instrucción. Y durante las reuniones, el dirigente que estaba dirigiendo esta reunión en casa o en la sinagoga, ¿qué hacía? Invitaba a los presentes después de leer. Es más, cuando leamos esta historia en Lucas 4, Jesús se va a levantar después que fue traído por regresa después de la tentación y se levanta a leer el libro de Isaías. El atendiente le da el rollo de Isaías y lo lee y les dice, hoy se está cumpliendo ante sus ojos esta escritura. Entonces el atendiente solía dárselo a alguien que llegara y lo leía y lo explicaba. Esto era lo que sucedía en las casas de reunión o en las sinagogas. Entonces había predicación y había enseñanza. Verso 24. Y si quiere leer ejemplos de esto, Lucas 4, 16 al 21 tiene uno. Y Hechos 13, del 14 al 15 tiene ejemplos de esto. Pablo llega y lee la escritura y le dicen, explícanos, ¿tienes una palabra de Dios para nosotros? Pero sucedía muy a menudo. Y después usted va a ver que la iglesia primitiva, ¿qué hacían? Por las casas y en el templo, todos los días estaban activos en este aspecto. Verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Hasta dónde llegó su fama? Hasta Siria. Y esta Siria puede referirse en general a toda la provincia romana que incluía la Palestina y otras regiones vecinas.
y en especial la región situada al norte de Galilea. A veces Galilea se le conocía como parte norte y parte sur también. Y Siria, otra vez, parte ahí es Sirofenicia. Marcos nos va a explicar un poquito más de esto, y extendiéndose por el resto. O sea que se predicó aquí, allá y más allá. ¿Cuál es nuestra labor hoy? Hacer discípulos aquí, allí y allá. En Hechos se les va a decir que sean testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea. Así debe expandirse el evangelio. Y así lo estaba haciendo el Señor Jesús, iba expandiendo. Y después la tarea se la da a los discípulos y dice: mi Padre me envió a hacer esto. Ahora, ¿qué hace Él? Los envío a ustedes. Verso 25 y terminamos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, ese es otro lugar, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Decápolis era una confederación de 10, deca significa 10 en griego, 10 ciudades. Entonces, pero aquí entre estas ciudades está Damasco, pero la población esta era mayormente gentil o era helénica, que era griega, no era judía. Entonces, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, después se expandió el evangelio para nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que continúa expandiéndose hasta el último rincón de la tierra, Señor. Ayúdanos a vivirla, aplicarla, compartirla para que otros puedan conocerle como su único y suficiente Salvador. Ayúdenos a ser obedientes y que usted reciba la honra y la gloria para que su nombre sea famoso sobre toda la tierra, para que le conozcan y le alaben y le adoren, Señor. Porque usted ofrece perdón, misericordia, amor y todo lo bueno, Señor. Gracias porque también nos ofrece la vida abundante en usted, que no es material, sino que la vida abundante es vivir en usted y con usted por toda la eternidad aquí, mientras nos preste vida y en su presencia cuando pasemos a ella, Señor. Vaya con nosotros y ayúdenos a testificar y a discipular, obedeciendo, predicando en las casas y en el templo y por donde quiera que vayamos, Señor, para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.